Imagina por un momento que estás sentado frente a un hombre que lo ha perdido todo: su libertad, su hogar, su pasado. Frente a él, la vida no tuvo piedad. Lo despojó de lo que cualquiera consideraría esencial, pero aún así, conserva algo que nada ni nadie pudo arrebatarle. Una serenidad tan profunda que desarma, una claridad que corta como el filo de un cuchillo bien afilado. Ese hombre se llama Epicteto, y mientras caminas junto a él por un pasillo silencioso, notas que su voz no tiembla, que su paso no vacila, que su mente parece más libre que la de quienes nunca conocieron una cadena. Te habla sin prisa, con esa calma que solo poseen quienes descubrieron que la verdadera prisión nunca estuvo afuera, sino en las ideas que uno permite que lo dominen. Quizás por eso, cuando te mira, sientes que no evalúa tus logros, ni tus miedos ni tus errores, sino la forma en que sostienes tu propio mundo interior. Y sin que lo pidas, comience a revelarte meditaciones tan simples como un soplo, pero tan poderosas que podrían reemplazar años de terapia. Palabras que atraviesan las capas de ruido mental y van directo a ese lugar donde la mente se enfrenta a sí misma. Son enseñanzas que no buscan impresionarte, sino despertarte. Ideas que no necesitan ornamentos porque llevan siglos demostrando que funcionan. Porque nacen de la experiencia de un hombre que convirtió el sufrimiento en sabiduría y la adversidad en una brújula para vivir. Y mientras escuchas la primera de esas meditaciones, una semilla empieza a moverse dentro de ti. No lo notas al principio, pero algo cambia. Una pequeña grieta en la forma en la que sueles reaccionar al mundo. Una pregunta silenciosa que se abre paso entre tus hábitos, tus temores, tus deseos. Una pregunta que susurra: ¿cuánto de lo que te atormenta realmente depende de ti? Así, sin ceremonias, sin avisos, se abre el camino a estas 15 meditaciones que, si las permites entrar, podrían reordenar tu vida desde dentro. Mientras sigues caminando junto a Epicteto, notas que se detiene frente a una pequeña ventana desde la que apenas entra un hilo de luz. Él la observa como quien mira a un viejo amigo, y luego vuelve la vista hacia ti con una calma que contrasta con todo lo que te inquieta por dentro. Te dice que gran parte del sufrimiento humano nace de una confusión sencilla pero devastadora: creer que puedes controlar lo que jamás estuvo en tus manos. Su voz se desliza suave, casi como si estuviera recordándote algo que siempre supiste pero habías olvidado. Te explica que la libertad no aparece cuando todo va bien, sino cuando dejas de pelear con aquello que nunca dependió de ti. Cuando sueltas la lucha inútil contra la realidad y empiezas a dirigir tu energía hacia lo único que siempre estuvo bajo tu mando: tu actitud, tus decisiones, tu forma de responder. Y en ese instante te das cuenta de cuántas veces discutiste con el pasado esperando cambiarlo. Cuántas veces perdiste noches enteras imaginando escenarios que no podías controlar. Cuántas discusiones internas se alimentaban de la ilusión de que el mundo tenía la obligación de ajustarse a tus expectativas. Él te mira como si leyera ese pensamiento que aún no has expresado, y añade que la reacción es tu herramienta más poderosa, ese espacio sutil entre lo que ocurre y lo que haces con ello. Lo que pasa afuera puede ser un caos o un regalo, pero lo que pasa dentro de ti es lo que realmente define tu paz. Comprendes entonces que la vida seguirá presentando desafíos, personas difíciles, noticias inesperadas, momentos que no elegiste. Pero también entiendes que nada de eso tiene autoridad sobre ti a menos que tú se la entregues. En esa claridad empiezas a sentir un pequeño alivio, como si una parte del peso que cargabas hace años estuviera comenzando a aflojar. No porque el mundo cambiara, sino porque tú estás empezando a verlo con otros ojos. Epicteto continúa avanzando y tú caminas a su lado, todavía procesando esa revelación sobre el control. Pero él no te da tiempo a quedarte atrapado en la idea. Simplemente deja que el silencio respire un poco antes de hablar de algo que al principio puede parecer difícil de aceptar. Te dice que la vida tiene una forma peculiar de colocarte en el lugar exacto que necesitas para crecer, aunque no siempre lo entiendas en el momento. No se trata de resignación, aclara, sino de una inteligencia emocional profunda que reconoce que existe un orden más amplio del que tus ojos alcanzan a ver.
Mientras lo escuchas, recuerdas esas situaciones que parecían injustas, esos obstáculos que te hicieron dudar de ti o de tu camino. Y él, como si pudiera ver tus recuerdos, te explica que cada una de esas piedras que parecían bloquearte, estaban ahí para moldearte, no para destruirte. Habla de la adversidad como un maestro que no siempre tiene buena fama, pero que enseña con precisión quirúrgica. Te dice que lo que se interpone en el camino no llega para detenerte, sino para darte la oportunidad de practicar virtud, carácter, templanza, paciencia, sabiduría. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a observar tu propia historia con una luz distinta, como si cada momento difícil hubiera sido una especie de entrenamiento secreto, un mensaje que el universo comprendió mejor que tú en ese instante. Sientes una extraña calma al imaginar que no has estado caminando a ciegas, que incluso aquello que dolió tenía un porqué que hoy comienzas a vislumbrar. Es esa sensación de que tal vez no estás tan perdido como pensabas, de que quizá todo lo que has vivido no ha sido un desorden sin sentido, sino un proceso cuidadosamente diseñado para darte algo que solo ahora puedes empezar a entender. Mientras reflexionas sobre esa posibilidad de que cada obstáculo tuviera un propósito, Epicteto se detiene un momento y observa a las personas que pasan a lo lejos, algunas caminando con prisa, otras intentando aparentar seguridad a través de su postura, su ropa, su expresión. Luego te mira y te dice con una serenidad casi desarmante que uno de los mayores engaños de la vida es construir tu valor sobre cosas que no te pertenecen. Habla del estatus, del dinero, de la admiración ajena, de esa necesidad silenciosa de validación que tantas veces guía tus pasos sin que te des cuenta. Y mientras lo escuchas, es inevitable reconocer cuántas veces tu estado de ánimo dependió de la opinión de alguien, de cuántas ocasiones te sentiste más o menos valioso, según el brillo del aplauso o la intensidad de la crítica. Epicteto te recuerda que apoyarse en eso es como construir una casa sobre arena. Basta un leve cambio en el viento para que se derrumbe. Te señala que lo único que nadie puede arrebatarte es tu carácter, la forma en la que eliges actuar cuando nadie te observa, las decisiones que tomas en silencio, la coherencia que sostienes incluso cuando no hay público a quien impresionar. Te dice que la verdadera grandeza no necesita testigos, porque vive en la calma de quien sabe que no es necesario jactarse de nada que no sea propio. Y en ese momento entiendes que cuanto más dependes del reconocimiento externo, más te alejas de la libertad. Pero cuando te construyes desde dentro, desde esa parte tuya que no se negocia ni se compra, descubres una estabilidad que no fluctúa con las circunstancias. Sientes que sus palabras caen dentro de ti como una piedra en un lago, generando ondas que te obligan a mirar con honestidad la forma en que te has medido a ti mismo todo este tiempo. Sigues caminando mientras esa idea sobre el carácter resuena dentro de ti. Pero Epicteto no deja que te quedes demasiado tiempo contemplando tu reflejo interior. Él sabe que la comprensión sin práctica se evapora como humo. Por eso, cambia ligeramente el tono de su voz, volviéndose más firme, casi como un entrenador que te prepara para algo importante. Te dice que la vida no espera a que estés listo, y que por mucho que desees evitarlo, tarde o temprano vas a enfrentarte a pruebas que sacudirán tus certezas. No son advertencias pesimistas, sino recordatorios de que el sufrimiento no desaparece huyendo de él, sino preparándote antes de que llegue. Y mientras lo dice, te das cuenta de cuántas veces deseaste que el mundo fuera más amable en lugar de hacerte más fuerte tú mismo. Epicteto insiste en que no asciendes mágicamente al nivel de tus aspiraciones, más bien caes al nivel de tus hábitos diarios. Esos pequeños actos que repites sin darte cuenta y que terminan definiendo quién eres cuando la vida decide examinarte sin aviso. Habla de la mente como un músculo que necesita entrenamiento constante, no grandes discursos teóricos. Te recuerda que la sabiduría no crece en los momentos cómodos,
sino en la repetición paciente de pequeñas virtudes, en la capacidad de mantener la calma cuando todo parece tensarse, en la disciplina de elegir lo correcto, incluso cuando nadie mira. Lo escuchas y empiezas a sentir que quizá no se trata de esperar a que llegue el día en que seas fuerte, sino de construir esa fortaleza ahora, paso a paso, antes de que los desafíos te pongan a prueba. Y en esa realización, algo dentro de ti se endereza, como si finalmente entendieras que prepararte no es una carga, sino un acto de amor propio hacia la persona en la que deseas convertirte. Apenas terminas de asimilar esa idea sobre el entrenamiento mental, Epicteto te observa con una especie de complicidad silenciosa, como si supiera que el siguiente paso será aún más transformador. Te guía hacia un pequeño banco de piedra y se sienta contigo, y en ese gesto hay una invitación a mirar de frente algo que siempre estuvo ahí, pero que pocas veces te atreviste a cuestionar. Te dice que no es el mundo el que te hiere, sino la historia que construyes sobre él, la interpretación que eliges sin darte cuenta, ese filtro invisible que convierte un evento neutro en un incendio emocional. Y mientras sus palabras caen despacio, comienzas a recordar esos días en que una frase te arruinó horas, en que un gesto te pareció un ataque, en que un silencio te sonó a rechazo, como si tu mente hubiera sido la autora de un drama que nunca ocurrió fuera de ti. Epicteto insiste en que si pudieras desprenderte, aunque sea por un momento, de la opinión que tienes sobre las cosas, descubrirías que el mundo es mucho menos amenazante de lo que imaginas. Te explica que la causa de tu dolor rara vez es el hecho en sí, sino el juicio que lanzas sobre él, ese acto casi automático que convierte una situación en una carga. En lugar de reaccionar, él te invita a observar, a reemplazar la urgencia emocional con una curiosidad tranquila, a preguntarte qué hay realmente detrás de lo que ves antes de dejar que la emoción tome el mando. Y en esa pausa pequeña, ese espacio diminuto entre el estímulo y tu juicio, descubres una libertad que nunca habías considerado. La libertad de reinterpretar tu experiencia, de cambiar el significado sin necesidad de cambiar los hechos. Mientras lo escuchas, sientes que algo dentro de ti se afloja, como si un nudo viejo empezara a deshacerse. Por primera vez entiendes que tal vez no necesitas luchar tanto contra el mundo, que tal vez la batalla que realmente importa está dentro, en ese acto silencioso de elegir cómo mirar lo que te ocurre. Y esa comprensión, suave pero profunda, te abre una puerta a un tipo de paz que no depende de nadie más. Epicteto deja que ese silencio transformador repose un instante, como si quisiera darte espacio para sentir el alivio que surge al entender que tu sufrimiento no proviene del mundo, sino de tu interpretación. Y justo cuando empiezas a saborear esa libertad recién descubierta, te mira con una serenidad que parece imposible de imitar y dice algo que, al principio, te desconcierta. Dejar de luchar contra el deseo de que las cosas ocurran exactamente como deseas. Lo dice sin dureza, sin reproche, casi como quien revela un secreto que estuvo a la vista de todos pero que nadie se atrevió a mirar. Y tú, casi sin querer, empiezas a revisar mentalmente todos esos momentos en los que la frustración nació simplemente porque la realidad no obedeció tus planes. Epicteto explica que la paz surge cuando no te aferras al resultado, cuando permites que la vida se despliegue sin condicionarla a tus expectativas. No te pide que renuncies a tus metas ni que te vuelvas indiferente. Te invita más bien a flexibilizar la rigidez con la que exiges que todo salga según tu guión personal. Te muestra cómo gran parte de tu ansiedad nace del intento constante de controlar lo que, por naturaleza, no está en tus manos. Y mientras lo escuchas, sientes que la palabra soltar deja de sonar a pérdida y empieza a sentirse como un descanso profundo. Habla de la felicidad no como la ausencia de problemas, sino como la elección consciente de cuáles valen la pena, de qué batallas merecen tu energía y cuáles existen solo porque no sabes aceptar que la vida tiene su propio ritmo. Te recuerda que cuando te desprendes del resultado, no pierdes ambición, ganas libertad. La libertad de actuar sin temor, de avanzar sin ansiedad,
de disfrutar sin estar midiendo cada segundo lo que podría salir mal. Y en esa visión más amplia, entiendes que al dejar de exigir que el mundo coincida con tus deseos, empiezas a experimentar un tipo de calma que no depende de la perfección, sino de tu capacidad de adaptarte a lo que es. Es una calma que no espera a que todo esté bajo control, porque finalmente comprendes que ese control nunca fue real. Aún estás dejando que esa idea de soltar el control repose dentro de ti, cuando Epicteto vuelve a caminar a tu lado con esa calma firme que parece envolverlo todo. Y mientras avanzan juntos, te comparte una verdad que, aunque sencilla, cambia por completo la forma en que te relacionas con el mundo. Te dice que la mayoría de los errores que comete el ser humano no nacen de la maldad, sino de la prisa, que es en esa reacción impulsiva, casi mecánica, donde entregas tu poder sin darte cuenta. Y mientras lo escuchas, empiezas a recordar cada discusión que se inflamó demasiado rápido, cada palabra que salió de tu boca antes de ser pensada, cada momento en el que actuaste primero y entendiste después. Epicteto te invita a detenerte, no como un acto de debilidad, sino como el gesto más grande de inteligencia emocional. Habla de ese instante casi invisible entre el estímulo y la respuesta, ese espacio mínimo donde ocurre la verdadera libertad humana. Te explica que ahí, justo en ese pequeño margen, puedes elegir si vas a reaccionar como esclavo de tus impulsos o como dueño de tu carácter. No se trata de reprimirte, sino de observar. No de controlarlo todo, sino de comprender lo que sucede dentro de ti antes de permitir que se traduzca en palabras o acciones. Mientras lo dice, notas cómo su presencia misma es un ejemplo de ese principio. Habla despacio, no porque sea lento, sino porque respeta el peso de cada palabra. Te muestra que la sabiduría no es responder rápido, sino responder consciente, que la fuerza no está en tener siempre algo que decir, sino en saber cuándo guardar silencio para entender mejor. Y en ese aprendizaje te das cuenta de que, al entrenar ese espacio interior, la vida deja de sentirse como una batalla constante y empieza a parecerse más a una conversación donde ya no necesitas defenderte de todo, porque por fin puedes ver las cosas con claridad. La pausa se convierte entonces en un refugio, y tú, por primera vez, descubres que la calma no llega después de la tormenta, sino antes, en ese instante en el que decides no dejarte arrastrar por ella. Sigues caminando junto a Epicteto, aún sintiendo la serenidad que dejó en ti esa idea de la pausa, cuando de pronto él se detiene frente a un sendero que se abre hacia un valle silencioso. Te invita a mirar a lo lejos, pero esta vez no para observar el paisaje, sino para observarte a ti mismo desde un ángulo nuevo, uno que quizás siempre evitaste. Con una voz tranquila, casi susurrando, te habla de la práctica que más incomoda al ego, pero que más libera al espíritu: imaginar la pérdida antes de que llegue. No para sufrir por adelantado, sino para comprender la fragilidad de todo lo que amas y la impermanencia que sostiene cada parte de tu vida. Al principio, esa idea te resulta extraña, incluso dura. ¿Por qué pensar en lo que podrías perder? ¿Por qué contemplar escenarios que preferirías ignorar? Pero Epicteto te explica que este ejercicio no es pesimismo, sino claridad. Que quien ensaya la adversidad no se hace frío, sino agradecido. Te dice que al imaginar la ausencia, tu mente despierta una gratitud que la rutina suele adormecer. Es en ese contraste donde entiendes el valor real de lo que tienes, porque nada ilumina más la presencia que la sombra de su posible desaparición. Mientras caminas, sigues sus instrucciones y ensayas mentalmente un pequeño ejercicio. Imaginas por unos segundos cómo sería tu vida sin algo que das por hecho. Tal vez una persona, tal vez una costumbre, tal vez tu propia salud. Y en esa visualización breve, una corriente de emoción te recorre antes de transformarse en un agradecimiento silencioso. De pronto lo cotidiano deja de parecer obvio y comienza a sentirse sagrado. Comprendes que este entrenamiento no endurece el corazón, lo despierta. Epicteto sonríe satisfecho de ver cómo ese simple acto cambia por completo la forma en que respiras. Te muestra que al acostumbrarte a contemplar lo frágil, no temes más a la pérdida,
Si lo que aprendes a amar sin aferrarte y a disfrutar sin exigir que nada dure para siempre. Y en esa madurez emocional descubres una fortaleza distinta, la que no lucha por poseer, sino que agradece profundamente cada instante, precisamente porque sabe que nada está garantizado. Cuando aún sientes la gratitud suave que dejó en ti la visualización negativa, Epicteto te invita a regresar a la quietud del camino, como si quisiera mostrarte que toda práctica estoica termina siempre en el mismo lugar, dentro de ti. Te habla entonces de un ritual silencioso que, según él, transforma más que cualquier consejo, porque no depende del mundo ni de la suerte, sino de tu honestidad contigo mismo. Te dice que cada noche, antes de permitir que el sueño te envuelva, te sientes a solas con tu día, como quien abre un libro que solo tú puedes leer, y revises página por página cómo viviste las horas que ya se fueron. Al principio, la idea te intimida un poco. Suena como un juicio, como un examen que podría volverse incómodo. Pero Epicteto niega suavemente con la cabeza, como si leyera tu pensamiento. No se trata de castigarte, te dice, sino de conocerte. No es una ceremonia de culpas, sino un acto de claridad. Te explica que cuando repasas tu día, descubres patrones que normalmente pasan desapercibidos. Las palabras que dijiste sin pensar, las acciones que nacieron de la virtud, los impulsos que te dominaron y los momentos en los que actuaste con más sabiduría de la que creías tener. Te invita a imaginar ese ejercicio como una conversación sincera contigo mismo, una especie de espejo nocturno donde puedes contemplar lo que hiciste bien sin caer en la vanidad y lo que hiciste mal sin hundirte en reproches. Y mientras lo dice, entiendes que ese balance íntimo no solo mejora tu carácter, sino que te permite reconocer tu propio crecimiento, día tras día, como quien afina un instrumento sutil que necesita atención constante para sonar en armonía. Epicteto menciona también que escribir estas observaciones puede convertirse en una brújula, no para controlarlo todo, sino para entender hacia dónde tiendes de manera natural y cómo puedes corregir el rumbo sin violencia, sin exigencias imposibles. Te muestra que la introspección es una herramienta poderosa justamente porque es silenciosa, trabaja desde dentro, sin ostentación, pero con una eficacia que sorprende. Y en esa práctica nocturna, descubres que el verdadero progreso no ocurre cuando todo sale perfecto, sino cuando puedes mirar tu día con honestidad y decirte, mañana lo haré un poco mejor. Imagina que tu vida es un libro y que cada día es una página nueva que espera ser escrita. Sin embargo, pasamos años releyendo las mismas páginas antiguas, esas donde fuimos heridos, decepcionados o donde perdimos a alguien que creíamos parte de nuestro futuro. Pero la verdad simple y profunda a la vez es esta. Hoy es tu oportunidad, no mañana, no cuando las cosas mejoren y no cuando te sientas completamente listo. La disposición no es un sentimiento, es una decisión. Hoy es el momento en el que puedes decirte, estoy cansado de cargar con este peso. No quiero seguir viviendo como prisionero de lo que pasó. Quiero empezar una página nueva, aunque sea con una sola palabra. Soltar no ocurre de golpe, empieza con un gesto pequeño, ese gesto en el que reconoces que mereces paz. Y lo más liberador es que no necesitas permiso de nadie, ni la aprobación del pasado, ni un perdón que quizá nunca llegue. Solo necesitas el coraje de mirar hacia adelante y permitirte empezar de nuevo. Recuerda que cada amanecer es una oportunidad escondida en la luz, una oportunidad para dejar ir, para aligerarte, para avanzar. Hoy puede ser el primer día de tu libertad si tú lo decides. Muchas personas confunden soltar con borrar. Creen que dejar ir significa olvidar lo que pasó, como si la memoria fuera un archivo que puedes eliminar con un clic. Pero no es así. Soltar no es olvidar. Soltar es decidir dónde pones tu energía, tu atención y tu vida. El recuerdo puede quedarse, pero el sufrimiento no tiene por qué hacerlo. Piensa en esto.
Cada vez que vuelves mentalmente a una herida antigua, estás gastando la energía que podrías usar para crecer, crear, amar, construir, avanzar. El pasado no necesita más combustible, ya ocurrió. Lo que sí necesita tu presencia es el ahora, este momento exacto donde aún puedes cambiar el rumbo. Soltar significa decir, sé lo que pasó, sé lo que dolió, pero elijo no seguir alimentando ese dolor. Elijo avanzar. No es negar la historia, es liberarte del peso emocional que te impide escribir nuevos capítulos. Lo más hermoso es que esta decisión te devuelve el poder. Dejas de ser un reflejo de lo que viviste y te conviertes en autor de lo que viene. Cuando sueltas, no pierdes. Recuperas espacio para que entre una versión más fuerte, más consciente y más libre de ti mismo. Hay momentos en los que sostener algo, una relación, un recuerdo, un ideal o expectativa, no es un acto de amor, sino de desgaste. Y aún así insistes, te aferras, aprietas los puños como si tu valor dependiera de tu capacidad de aguantar. Pero llega un punto en el que el cuerpo se cansa, la mente se agota y el alma comienza a pedir algo distinto: respeto. Soltar en esos casos es la forma más profunda de decirte: merezco paz, merezco claridad, merezco avanzar sin cargar lo que ya no me corresponde. No es egoísmo, es autocuidado, no es abandono, es sabiduría. Porque cuando te respetas lo suficiente como para liberar lo que te está lastimando, abres espacio para una vida más honesta contigo mismo. A veces es tan simple como reconocer que ya diste lo que podías dar, que ya no hay nada más que empujar, que seguir insistiendo sería traicionarte. Y en ese instante, cuando eliges honrar tus límites, descubres que soltar no te rompe, te reorganiza, te acomoda de nuevo en un lugar donde puedes respirar, pensar y reconstruir. Soltar, cuando nace del respeto propio, no es perder, es finalmente volver a casa. Con demasiada frecuencia, entramos en discusiones que no llevan a ningún lugar. Queremos corregir, aclarar, demostrar, ganar. Pero Epicteto lo dijo con claridad: no necesitas combatir cada opinión, ni corregir cada error ajeno, ni defender cada punto. La mayoría de las batallas del ego son pérdidas de tiempo disfrazadas de importancia. Controlar tu lenguaje significa elegir conscientemente cuándo hablar y, sobre todo, cuándo no hacerlo. Hablar menos no te hace débil, te hace sabio, te libera del ruido, de la impulsividad, de la necesidad de atención y te permite escuchar, comprender, analizar y responder desde un lugar que no está contaminado por el orgullo. La queja, por otro lado, erosiona tu energía, alimenta la sensación de impotencia, como si fueras una víctima permanente de todo. Cada vez que conviertes un problema en una queja, te quitas poder. Pero cada vez que transformas una queja en acción, recuperas tu libertad. Controlar tu lenguaje no es solo callar palabras innecesarias, es callar pensamientos inútiles. Es callar impulsos que te alejan de tu mejor versión. Es recordar que la sabiduría no siempre suena fuerte, muchas veces susurra, pero transforma. El exceso siempre parece atractivo al principio. Comer de más, opinar de más, disfrutar de más, desear de más. Pero tarde o temprano cobra un precio. La mente se vuelve ruidosa, el cuerpo pesado y el corazón inquieto. Epicteto enseñaba que la moderación no es una limitación, es un entrenamiento interno, una forma de educar a tus impulsos para que trabajen contigo y no contra ti. Cada vez que dices no a un exceso, no estás perdiendo un placer, estás ganando paz. Estás fortaleciendo ese músculo invisible que te permite elegir con claridad, actuar con coherencia y no dejarte arrastrar por cada impulso fugaz. La libertad no está en hacer todo lo que quieres, sino en no ser esclavo de lo que deseas.
El exceso en juicio te vuelve rígido. El exceso en placer te vuelve dependiente. El exceso en opinión te vuelve ruidoso por dentro. Pero la moderación te devuelve al centro. Te recuerda que la mente necesita silencio para pensar. El alma necesita espacio para sentir. Y tú necesitas equilibrio para vivir bien. Decir basta es un acto de poder. Decir hasta aquí es un acto de amor propio. Y elegir la moderación una y otra vez es lo que construye una mente verdaderamente invencible. La vida se encoge cuando solo piensas en ti mismo. Cuando todo gira alrededor de tu comodidad, tu reconocimiento, tus deseos, tus logros, el mundo se vuelve pequeño, y tú también. Epicteto recordaba que la virtud nunca es egoísta, porque la grandeza humana se mide por lo que somos capaces de aportar, no por lo que somos capaces de acumular. Servir no significa sacrificarse hasta vaciarse, sino contribuir desde tu fortaleza, desde aquello que te hace valioso para los demás. A veces es un acto de ayuda, a veces es una palabra sabia, a veces es dar ejemplo con tu conducta, y otras veces es simplemente estar presente cuando alguien lo necesita. Cuando sirves, tu vida trasciende el ego. Encuentras un sentido que no se rompe con los fracasos ni se infla con los éxitos. Un sentido que permanece, que sostiene y que da dirección incluso en los días difíciles. Ayudar no te resta, te ordena. Dar no te debilita, te expande. Contribuir no te quita tiempo, te da propósito. La verdadera virtud transforma al mundo a través de ti. Y cuando lo entiendes, descubres que servir no es un deber, es un privilegio de los que desean vivir con alma grande. Cuando llegas al final de estas meditaciones, notas algo curioso. No hubo un gran momento de revelación, ningún trueno cayendo del cielo, ninguna sentencia que te obligara a cambiar. Y sin embargo, algo dentro de ti se movió. Es sutil, casi imperceptible, como cuando el amanecer empieza a colorear la noche sin hacer ruido. Eso es lo que Epicteto quería, no deslumbrarte, sino devolverte a ti mismo. Tal vez ahora te descubres observando tus pensamientos con un poco más de distancia, cuestionando tus reacciones antes de que exploten, eligiendo tus batallas con más inteligencia. Tal vez notas que el mundo pesa un poco menos cuando dejas de intentar controlarlo todo y empiezas a controlar lo único que siempre fue tuyo, tu respuesta. Tal vez incluso te sorprendes sintiendo gratitud por lo que antes dabas por hecho, o encontrando un propósito más grande que tus propios deseos. Nada de esto sucede de golpe. El estoicismo no transforma por impacto, sino por presencia. Actúa como una semilla. Invisible al principio, silenciosa después, inevitable con el tiempo, pero solo si la cuidas. Y cuidarla no es leer más filosofía ni memorizar frases, es hacer pequeñas elecciones, una tras otra, hasta que un día te das cuenta de que vives un poco más en paz, un poco más despierto, un poco más dueño de ti. Hoy no tienes que prometer nada. No tienes que cambiar tu vida entera. Solo necesitas recordar una cosa. Cada día es una oportunidad para practicar una versión más serena, más libre y más profunda de ti mismo. No porque debas, sino porque puedes. Y porque una vez que empiezas a saborear esa libertad interior, ya no hay vuelta atrás.